Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Somos un modelo para nuestros hijos. Papá, una huella imborrable en la vida de sus hijos. La paternidad es imborrable. La paternidad es una huella imborrable, es como un ADN en la vida de nuestros hijos. Hoy somos padres, pero un día fuimos hijos. Hay huellas que quedan marcadas, indelebles en nuestra vida, en nuestro ser, porque hay etapas de nuestra vida en que somos como un barro blando. Alguien puso su mano y su marca y esa marca quedó en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos como padres el potencial de marcar para bien o marcar para mal. Papá, una huella imborrable en la vida de los hijos. La paternidad es relevante, la paternidad es sumamente trascendente en la vida de cada uno de nosotros. Hoy, si eres papá o mamá, insisto, tuviste un papá. Y si abrimos la conversación, quizás, ¿qué reflexión sería de nuestros viejos, de nuestras madres, de cómo nos criaron, de cómo nos formaron, de sus aciertos, pero también de sus desaciertos? Si hoy eres papá y no tuviste una buena infancia, un buen tutor, un buen mentor, alguien que te acompañó, que te dirigió, a lo mejor tuviste un padre ausente. ¡Qué contradicción! Padre ausente. Pero hoy, si tienes hijos, tienes la oportunidad de construir una nueva historia, y necesariamente me voy a dirigir a las mamás. También puedes construir una nueva historia con tus hijos. Tenemos hoy día, si tenemos la bendición de tener hijos, de poder hacer las cosas nuevas cuando estamos en Dios, obviamente. La paternidad es relevante. La ausencia paternal, el concepto papá es muy fuerte. La ausencia paternal se ha asociado a una plétora, es decir, a una abundancia de efectos negativos en los niños, como por ejemplo, hay datos correlacionados cuando no está el papá, por ejemplo, en la alta correlación de abandono escolar. ¿Sí? Un menor logro educativo, una peor salud física y mental y problemas de comportamiento. La participación del padre tiene efectos que comienzan en la etapa prenatal y se alargan durante toda la vida del niño. Papá, eres relevante. Papá, eres influencia. Papá, eres líder, entendiendo liderazgo por influencia. La participación de los hombres, de los papás en la crianza de sus hijos puede influir en su supervivencia, en su salud, en los resultados socioemocionales, en la competencia social y en el logro educativo. Papá, eres relevante. Eres trascendente en la vida de tu hijo, en la vida de tus hijos o de tus hijas. La bibliografía sobre el tema muestra que la ausencia del padre tiende a estar siempre correlacionada con resultados de niños, incluyendo un logro educativo menor, lo mencioné, peor salud, mayores problemas emocionales, de comportamiento, con efectos que se prolongan hasta la vida adulta. Efectos que se prolongan hasta la vida adulta. Papá, una huella imborrable en la vida ahora de tus hijos. Papá, si me estás mirando, tienes el poder de dejar una huella marcada, imborrable en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Es realmente trascendente y es mortalmente serio. Por eso es que esta oración cantada, no puedo más si no estás, la asocio directamente a un corazón que necesita de la ayuda de Dios. Porque si la luz de Dios no brilla en nuestra vida como un papá, vamos a dañar a nuestros hijos. Fíjate que aquí hay algo relevante, queridos amigos, no hay un solo modelo. No hay un solo modelo bíblico que podamos decir que aquí hay un padre modelo, una vida de integridad que produjo un impacto en ese hijo que vivió con integridad.
No lo hay. Créanme, no lo hay en la palabra de Dios. Adán, si partimos, hacemos un corto paneo, un paseo o una vista rápida por la historia bíblica. Abel murió asesinado por su hermano. Noé, solo sabemos de Noé el nombre de su padre, no sabemos nada más de él. Lamec era el padre de Noé, pero no sabemos nada más. No podemos hablar de una paternidad de ejemplo en Abraham, en Isaac y en Jacob. No fueron buenos modelos de paternidad. De Job no sabemos quién es su padre, ni de sus hijos no sabemos mucho. De Moisés tampoco, no sabemos nada de su padre. No sabemos quién lo engendró como padre. De sus hijos tampoco sabemos mucho. De David y Salomón ni decir, ¿no? La paternidad que tuvo David. Daniel no sabemos quién fue su padre. Pablo tampoco tenemos información ya en el Nuevo Testamento. Adán cayó, y cuando Adán cae, en el origen, allá por el Génesis, caen las capacidades más afectadas. Cuando Adán cayó fue la habilidad de formar una figura masculina en su próxima generación. Establecer bases de la madre. Aquí hay un misterio impresionante, porque sí, la Biblia muestra mujeres que fueron relevantes y trascendentes en la vida de los hijos. Hay un misterio que creo que lo vamos a descubrir a continuación, porque todos sabemos quién es la madre de Moisés. Lo salvó de la muerte y luego ella misma lo crió. Ana, la madre de Samuel, ni decir, ora por su hijo. Dios le responde, le da un hijo aún en su edad adulta. Ella era estéril, luego va y lo entrega al templo, al sacerdote Elí, para entregarlo al servicio del Señor. Timoteo, su madre, lo menciona Pablo en el Nuevo Testamento. Eunice, su mamá, y Loida, su abuela. Ven mujeres que son relevantes en la historia de 2 generaciones, como Eunice y Loida, madres que supieron impactar la vida de sus hijos, pero tenemos la ausencia de padres que puedan marcar y construir un correcto modelaje en la vida de sus hijos. No sé si te habías percatado de ello. Pero aquí nos encontramos con un texto en 1 Corintios donde Pablo le habla a Timoteo y Pablo escribe además a los corintios y les dice... Pues pasa que Pablo tenía una relación paternal con Timoteo, pero acá al escribir a los corintios dice: ustedes debieran imitarme a mí como yo imito a Cristo. Ahí nos encontramos con un modelo a imitar, pero bajo la figura paterna de Dios. Pareciera ser, lo dejo como pregunta, pareciera ser que Dios quiso plasmar la figura paterna en él como un padre al cual nosotros debemos imitar, del cual nosotros debemos aprender, del cual nosotros debemos aprender nuestros estilos parentales de disciplina, de corrección, de acompañamiento, de amistad, de vínculo filial con nuestros hijos. ¿Será que Dios dijo, quiero dejar mi modelo para los padres? Porque en la Biblia no lo encontramos. Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Preguntas a responder a lo largo de estos minutos para reflexionar. Papá, ¿qué clase de padre quieres ser tú? ¿Qué clase de padre quieres ser tú? ¿Cuál es la influencia de un padre en la vida de sus hijos? Si abrimos el micrófono, encontraremos buenas influencias y también malas influencias. Lamentable. ¿Hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? ¿Hasta dónde llega el impacto de una mala paternidad? ¿Qué se requiere para impactar la vida de tu hijo o la vida de tu hija? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si no estoy haciendo lo que correctamente me toca hacer como un papá? Yo no puedo plasmar hacia afuera, papá. Yo no puedo plasmar hacia afuera lo que yo no he podido plasmar en mi interior. Eso se llama modelaje y los niños aprenden. Uno de los estilos de aprendizaje es el modelaje. Es lo que, más de lo que tú y yo hablamos, es lo que tú y yo hacemos. Estamos en una posición de autoridad. El solo hecho de llamarse papá significa autoridad, significa influencia, significa liderazgo. En otras palabras, cuando dice papá, en otras palabras estás diciendo en el subtexto, mírame, sígueme, imítame. Aunque tú no lo quieras, pero es así, es como la letra chica del concepto papá.
Por eso es que papá es tan relevante y es tan trascendente. Cuando un artista pinta una obra, su obra ya la ha pintado en la mente, ¿no? Cuando él saca el cuadro, él lo externaliza, pero lo escribe, lo muestra a su auditorio, a su gente, pero él ya lo pintó, el artista ya lo diseñó adentro. Él tiene una imagen interna de lo que se propone plasmar externamente. Y eso es lo que debe ocurrir con cada uno de nosotros. No podemos mostrar hacia afuera lo que no tenemos plasmado adentro. En otras palabras, no podemos mostrar lo que no somos. La Biblia no es para informar. La palabra de Dios es para transformarnos. Como hombres, Dios nos llama a ser transformados por su palabra, porque si tú y yo somos transformados, podremos generar influencia en nuestros hijos mañana. Volviendo a Pablo, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Pregunto a los papás presentes, y si están las mamás al lado, mucho mejor. ¿Te has parado frente a tus hijos y le has dicho, imítame a mí, porque yo imito a Cristo? El estándar para el esposo, el estándar para el padre es alto. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios piensa en el esposo, dice, esposos, mírenme e imítenme a mí. Quiero que amen a sus esposas, quiero que amen a sus mujeres como yo amé a la iglesia. ¿Y cómo amaste a la iglesia? Di mi vida por ella. Por eso que después Él nos exhorta y nos dice, les dice a las mujeres, sujétense a ese esposo, pero claro, sujétense a ese esposo, no en una sujeción de sumisión, sino de cobertura, de acompañamiento, porque si yo doy la vida por ella es porque estoy cubriendo cada una de sus necesidades. El desafío como padres es duro, el desafío como esposos es difícil. Por eso es que tenemos la ayuda idónea, porque si no, no funciona la ecuación. Si vemos hijos obedientes, será el resultado de un carácter manso y humilde de un padre y una madre obediente. Es sencillo. En contraposición, padres de un corazón orgulloso producirán hijos orgullosos. Vimos en ese cortito del inicio de introducción de esta reflexión, si el papá bota la lata al piso, el hijo observa y bota la lata al piso. Si el hijo o la hija ve un padre agresivo, ese niño o niña mañana va a ser un adulto, una mujer o un adulto hombre agresivo. Estudios sociológicos muestran que en la cárcel, acá en Chile, hay 3 generaciones de familia. El hijo imitó al padre porque ese padre imitó a un abuelo y quizás ese abuelo a un tatarabuelo o un bisabuelo. Sociológicamente hay cadenas de delito en la familia y en la generación de la familia. ¿Qué herencia quieres dejarle a tus hijos? Tienes a tus hijos ahí. Ya sean que sean pequeños, ya sean que sean de mediana edad, ya sea que sean adolescentes o que sean jóvenes. Yo te pregunto, ¿qué legado le vas a dejar a tus hijos? Si hoy tú murieras, si hoy tú murieras, ¿cómo te van a recordar ellos? Si hoy tú mueres, ¿cómo te van a recordar? ¿Como un padre ausente? ¿Como un padre inconsecuente? ¿Como un padre que dice, llego a las 5 pero llego a las 6 y a lo mejor ni siquiera llego? ¿O como un padre responsable, como un padre transparente, como un padre que sabe guiarles a Dios, como un padre que no es perfecto? Los padres no somos perfectos. Si muriéramos hoy, ¿con qué palabra tu hijo o tu hija te recordaría? ¿Has pensado en eso? Quiero intencionalmente hacerte reflexionar en ello a través de la palabra de Dios. La razón, en contraposición, padres con un corazón orgulloso producen hijos orgullosos. Entonces, necesariamente nuestros hijos, tus hijos, van a hablar de quién tú eres. Tu hijo o tu hija va a hablar de quién tú eres. Es que eso no se puede ocultar, porque ellos observan, aprenden en el silencio, observándonos y mirándonos. La sombra, atención con esta idea que es muy gráfica, la sombra que proyecta un árbol es proporcional al tamaño de un árbol.
la sombra que un padre proyecta sobre su hijo es directamente proporcional al tamaño de la imagen de Cristo formada en ese padre. La sombra que un padre proyecta sobre su hijo es directamente proporcional al tamaño de la imagen de Cristo formada en el corazón de ese padre. Queridos padres y amigos que a lo mejor no están muy cerca de la fe, pero qué bueno que estás acá. Si no estamos cerca del corazón del Padre Dios, del Padre bueno, del Padre perfecto, nuestras vidas van a tener una paternidad falible, una paternidad débil, y vamos a modelar conductas que no son las correctas. Pero lo más triste es que son nuestros hijos a los que más amamos, a los que le estamos transmitiendo esta manera y esta forma de conducirnos. Padres para un mejor mañana requieren un mejor carácter hoy. Padres para un mejor mañana requieren un buen carácter. Queridos padres, queridos papitos, tú y yo somos el piso desde donde despegan nuestros hijos. Tú eres el piso de donde despegará tu hija, eres el piso de donde despegará tu hijo. No puede ser el techo que topará la proyección de tu hijo y de tu hija. Por eso es que esto es muy relevante, muy trascendente, porque esto afecta generaciones, esto afecta montones de años. En promedio hoy hablamos de no una tercera edad, sino de una cuarta edad, si Dios no viene antes por nosotros, por su iglesia, y ojalá venga pronto. Tus hijos fácilmente vivirán 90, 100 años. Hoy día hablamos de una cuarta edad. Mira la proyección, y no solo tus hijos, sino que los hijos de tus hijos. Entonces todo, si yo te pregunto, y de nuevo, si abriéramos el micrófono y le preguntaríamos a alguno de ustedes, ¿qué recuerdas de tu abuelo? Te apuesto que tienes nociones de tu abuelo. ¿Sabes cuál era un recuerdo que tenía mi mamá? Lo que yo le escuché a mi mamá, de su mamá, es decir, de mi abuela, era que mi abuela tenía uno de sus hijos mayores, que cada vez que él llegaba a la casa, uno de sus hijos mayores llegaba a la casa y no le gustaba la comida, se la tiraba por la cabeza a la abuelita. Recuerdo triste de una abuela. Claro, ese hijo mayor posteriormente sufrió muchísimo. Tenemos recuerdos de abuelos, de abuelas, buenos, malos. Padres para un mejor mañana requieren un mejor carácter hoy. ¿Sabes? En el libro de Samuel, en Primera de Samuel 2, la historia que te comento está en Primera de Samuel 2, entre el versículo 2 y 14. Tengo que recurrir a un ejemplo que no es bueno, porque no hay ejemplos buenos de padres en la Biblia. Pero aprendemos de ello. Y Elí, no te olvides de que Ana, la mamá de Samuel, cuando Samuel nace y luego de dar lactancia, luego que termina ese ciclo de lactante, lo envía al templo y es formado a los pies de Elí. Atención, no te olvides de este detalle. Samuel fue formado como joven, como niño, como joven, como adolescente, como adulto, con un papá sustituto, podríamos decir que fue Elí. No te olvides de ese dato que es muy relevante. Quiero mencionarte qué pasa con Elí. En Primera de Samuel, ahora Elí es como el responsable de toda la vida religiosa de la nación. Ahora bien, dice el texto, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¡Ay! Ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor ni a sus obligaciones sacerdotales. Cada vez que alguien ofrecía un sacrificio, los hijos de Elí enviaban a un sirviente con un tenedor grande de 3 dientes mientras la carne del animal sacrificado aún se cocía.
todo lo que tiene que ver con el rito, con la religión, con la liturgia que había en ese momento. En otras palabras, los hijos de Elí rompían todo, no estaban ni ahí con nada. Versículo 14, el sirviente metía el tenedor a la olla y exigía que todo lo que él sacara del tenedor fuera entregado a los hijos de Elí. Así trataban a todos los israelitas que llegaban a Silo a adorar. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. ¡Qué título! Yo te pregunto, ¿eso habla mal de quién? ¿Habla mal de los hijos o habla más mal de Elí? ¿Qué etiqueta? ¿Qué triste? Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas. Tú a lo mejor hoy día no tienes hijos, pero si no haces las cosas bien hoy, si no tienes hijos hoy, un día vas a tener hijos. Yo te pregunto, ¿cómo vas a formar a tus hijos? Porque tus hijos van a hablar de ti. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas, no respetaban al Señor, pero Elí era el sacerdote. Pero atención con esto, votemos un mito, por favor. Y el mito es el siguiente: Elí era un sacerdote, pero crecer en un hogar cristiano no garantiza resultados. Crecer en un hogar cristiano no garantiza resultados. Crecer en un hogar de creyentes no garantiza resultados. No basta con la enseñanza, no basta con que Elí o era el sacerdote, el sumo sacerdote que estaba a cargo de todo. No bastaba con eso. Elí le enseñó, pero no solamente basta con la enseñanza, queridos papás. Yo necesito modelar la enseñanza. Yo necesito ser la Biblia andante para mis hijos. Esto es muy difícil. Esto es muy complejo. Es muy complejo. Tú y yo como padres necesitamos ser el fiel reflejo de Dios aquí en la tierra. Ah, no es la iglesia, no es el pastor. No, ¿quién te dijo eso? Tú eres llamado a ser el fiel reflejo del Padre Dios para tus hijos. El primer referente para tus hijos se llama papá, mamá. No iglesia, no pastor, no profesor, no líder. No. No le dejes ese rol a la iglesia o a la educación. Ese rol es tuyo. Nosotros debemos formar en todas las áreas de su vida a nuestros hijos. Los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas y Elí ya estaba anciano. ¡Qué deshonra! No basta con la enseñanza, entonces yo necesito modelar enseñanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan los que tienen años en la fe? Que antiguamente se tenía como una muy buena práctica desde un punto de vista la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Sí? Y se tenía abierta la palabra en casa, pero ¿cuánto de lo que dice esa palabra o Biblia abierta vivíamos en casa? Entonces, los niños y nuestros hijos, y a lo mejor somos una generación que creció en ambivalencia. ¿Qué significa eso? Que escuchábamos un discurso, pero veíamos otro. Veíamos a una familia que en la iglesia cantaba, que en la iglesia escuchaba la palabra, que en la iglesia ofrendaba o diezmaba o hacía cosas en la iglesia, pero en la casa se vivía otra dinámica u otra relación u otra situación. Entonces en la iglesia éramos uno y en la casa éramos otros. Y hay hijos e hijas que han dicho hoy, al ser adultos, para ser como era mi mamá o como era mi papá, mejor para qué. Es relevante esto. Educar en el ejemplo no es una manera de educar. Atención con esto. Educar en el ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única. Lo puedes anotar. Albert Einstein dijo esto. Educar en el ejemplo no es una manera de educar, sino que es la única manera que tú y yo podemos educar es con el ejemplo. Por eso es que es la máxima declaración de Pablo a los Corintios cuando le dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Es desafiante a morir. Hasta aquí, ¿podríamos decirle a nuestros hijos, imítame a mí?
porque yo imito a Cristo. Esto no tiene que ver con títulos, no tiene que ver con oficios, profesiones. Tiene que ver con quién eres en Cristo. Si Dios es tu Padre, si Dios es mi Padre, tú y yo tenemos el deber de parecernos más a mi Padre, Dios, para que mis hijos puedan ver a Dios en mí. Pero más que en el discurso, en la conducta y en el hecho. No te preocupes si tu hijo no te escucha, porque te observa todos los días. No te preocupes si tu hijo no te escucha, pero tranquilo, no te olvides, tu hijo te observa todos los días. Necesitamos una entrega total, queridos papitos, y qué bueno que están nuestras espositas acá porque les necesitamos. En Deuteronomio 5, versículo 6, tenemos un texto que es relevante y que nos enseña un llamado y que nos enseña la entrega total a Dios. Estos son los mandatos y los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos. Cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer, tú, tus hijos y tus nietos teman a los mandatos del Señor y disfrutarás de una larga vida. Este texto de Deuteronomio es muy relevante porque nos enseña, dice, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor, tu Dios, me encargó que te enseñara. Moisés hablándole al pueblo, ya casi a punto de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio significa repetición de la ley, deuteronomos. Le vuelve a repetir la ley al pueblo para que no se le olvide lo que tiene que comenzar a vivir una vez entrando a la tierra prometida. Estos son los mandatos, los decretos y ordenanzas del Señor tu Dios que me encargó que te enseñara. Cuando dice obedécelos, te dice modela. Modélalo. ¿A quién? Modélalo. ¿En qué momento? Cuando llegues a la tierra donde vas a entrar, a la tierra prometida. Modélalo. ¿Quién? Tú. Ah, ok. ¿Y quién más? Tus hijos. Ok. ¿Y quién más? Tus nietos. Que teman al Señor durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de larga vida. Tienes que enseñar y tenemos que ponerlo en obra. La enseñanza y la memorización por sí sola no van a producir resultados. La enseñanza y la memorización por sí solo no producen resultados esperados. Necesitamos hacerlo, necesitamos hacer lo que escuchamos, hacer lo que aprendemos de la palabra de Dios. Necesitamos hacerlo, tú, tus hijos y tus nietos. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Vamos a orar. Hijos, es súper importante orar. Hijos, es súper importante la palabra de Dios. Hijos, es súper importante ser honestos. Hijos, es súper importante ser transparentes. Hijos, es súper importante ser buenos compañeros. Es ser fieles, ser leales. Perfecto, la declaración es magnífica. Ahora hagámoslo. Ahora hagámoslo. ¿Cuál es el beneficio de vivir la palabra? Es que vamos a disfrutar de una larga vida y vamos a ser bendecidos. Tiene un compromiso de enseñanza el modelaje. Tienes un compromiso de enseñanza con el modelaje. La enseñanza sin modelo. Papitos, por favor, esto es muy relevante. La enseñanza sin modelo produce rebeldía. La enseñanza sin el modelo produce rebeldía porque yo me voy a aburrir de enseñar, te lo dije, pero si la palabra de Dios dice esto y el Señor y nuestros hijos nos pueden decir, sí, ya lo sé, ¿me lo muestras ahora? A lo mejor sabemos tanta Biblia y es bueno, pero solo la tenemos a nivel de información. No te olvides que la Biblia no es para informar. La Biblia es para transformar. La enseñanza sin modelo produce rebeldía. ¿Y por qué rebeldía? Porque ven un doble estándar. Digo una cosa y hago otra.
Digo una cosa y hago otra. Y nuestros hijos nos observan y seguirán siendo niños, niños, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, joven adulto, adulto, y seguirás siendo su papá. Seguirán observándote, aunque sea a la distancia. Y por supuesto, seguirás siendo tu mamá, seguirás siendo su mamá y te seguirán observando a la distancia. Entonces esto es muy relevante. Hijos desobedientes es el resultado de hijos desobedientes, puede ser el resultado de padres desobedientes a Dios. Cuando los hijos no son enseñados, se desvían y se apartan de Dios y pecan contra Dios. Pero ¿quién tiene que enseñar? Papá, el buen ejemplo. Y si escuchamos con atención la palabra que más he repetido en estos segundos, en estos minutos de conversación contigo o de reflexión, es el modelaje y el ejemplo. Pablo a los Corintios: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Ese es el estándar. Ese es el estándar, no es otro. El estándar no lo pone la sociedad, el estándar no lo pone el sistema, el estándar no lo pone una ideología, el estándar no lo pone un sistema, no lo pone una institución, no lo pone la cultura bajo ningún punto de vista. El estándar lo pone Dios. Imítenme a mí porque yo imito a Dios. Ese es el estándar. Dios es el estándar. Ahí está el modelo, ahí está la génesis, ahí está el núcleo concentrado de cómo tenemos que hacer las cosas. Papá, el buen ejemplo tiene que ser enseñado intencionalmente. El buen ejemplo tiene que ser enseñado intencionalmente. El mal ejemplo, para ser copiado, no tiene que ser enseñado intencionalmente. Simplemente ocurre de manera natural. Su copia es natural. Ojo con esto. El buen ejemplo tiene que ser enseñado intencionalmente, pero el mal ejemplo, para ser copiado, no tiene que ser enseñado intencionalmente. Siempre ocurre de manera natural. Su copia es natural porque estamos dados al mal. ¿Tú le enseñaste a mentir a tus hijos? ¿Le enseñaste a mentir a tu hija? ¿Le enseñaste a ser egoísta a tu hijo o a tu hija cuando tenemos más de un hijo? No. ¿Y cómo lo aprenden? Esto es mío, no, esto es mío. ¿Se acuerdan de esas disputas de pequeño? Me quito esto, pero si esto era mío, si esto... No, pero tienes que compartir, es tu hermano, es tu hermana. No, no le digas tonto, no, usted tiene que compartir. ¿De dónde nace eso? El buen ejemplo, aún después de ser enseñado intencionalmente, da trabajo duplicarlo. El buen ejemplo, aún después de ser enseñado intencionalmente, da trabajo duplicarlo para la próxima generación. Terminamos, Pablo a los Corintios: y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Queridos padres, ahí tenemos el estándar. ¿Sabes? Seamos más bíblicos que emotivos con nuestros hijos. En el consejo, seamos más bíblicos que buena onda con nuestros hijos, papás. Y sobre todo me dirijo a los papás que son cristianos, que entienden esto. Seamos más bíblicos que emotivos o buena onda con nuestros hijos. Solo el cariño y la buena onda no sirve si no es bíblica, si es antibíblica. El cariño y la buena onda con nuestros hijos no sirve si es antibíblica. Necesitamos ser bíblicos y que Dios nos dé el cariño para transmitir esa palabra a nuestros hijos. Por eso es que la palabra de Dios es relevante y es trascendente. Porque yo no le enseño según lo que a mí me enseñaron. Por sobre eso le enseño por lo que la palabra de Dios nos enseña hoy como padres. Papá, una huella imborrable en la vida de sus hijos. Papá, dejarás una huella imborrable en la vida de tus hijos, de tus hijas. Te quiero invitar a una oración.
como papás te quiero invitar a una oración y qué bueno, insisto, que hay mamitas acá al lado porque les necesitamos muchísimo. Les necesitamos para ser buenos padres. Vaya que les necesitamos y muchas veces ustedes nos cubren de una manera increíble. Mamitas, gracias.